Dios visita nuestras iglesias, toca al pueblo, toca a las familias, prospera los hogares, hay gozo. Tú te gozas de estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios. Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida, avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Vamos a dar ese fuerte aplauso a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a gozarnos esta noche. A Él dele la gloria, la honra. Al Espíritu Santo. Sí, Señor, te bendecimos, te bendecimos. Hónrelo con sus aplausos a nuestro Jesús. La gloria de Dios está en este lugar. Su gloria está aquí, iglesia. Su gloria, su presencia. Gracias, Señor. Tú eres lo más grande, lo más precioso que cada uno tiene. Tú nos llevarás a cosas grandes, Señor, a cosas poderosas. Cada uno de los que están aquí, Señor, van a recibir en esta noche esa porción que has preparado. Sí, Señor, bendice el nombre del Señor, iglesia. Él está aquí, Él está aquí. Vamos a gozarnos, iglesia, vamos. Que vea tu corazón el Señor. Sí, mi Dios. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos este tiempo a ti. Para que sea tu presencia a la única que honremos. Que nuestra adoración llegue delante del altar y abra los cielos. Y cosas poderosas comiencen a suceder en este lugar. Aquellos que han venido con aflicción, con necesidad, con enfermedad, tú hagas algo en esta noche, hagas algo. Y aquel que ha venido alegre, gozoso, expectante, dale más en el nombre de Jesús. Que se escuche bien fuerte ese aplauso al único dueño de esta casa. Todos los jóvenes pueden pasar corriendo aquí adelante porque esta fiesta no se termina, sino que apenas empieza. ¿Amén? Envíame a mí, has preparado una gran cosecha, yo la recojo en tu nombre, Jesús. Dicen ustedes que falta tiempo de la siega y la cosecha, pero yo te digo que vean los campos están blancos, que es el tiempo de la cosecha. Envíame que yo iré con alegría, la hora es el recoge tus camillas. Esa. Y soñó José un sueño, verso 5, y lo contó a sus hermanos y ellos le llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y aborrecieron aún más a causa de sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí os soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí.
Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. José para mí representa ese hombre que Dios planeó grandes cosas. Inocentemente comienza a transitarlas. Inocentemente comienza a ir por esas cosas. Dios le muestra algo y va y se lo cuenta a sus hermanos, contento, el sueño que había tenido. Y dice que sus hermanos comenzaron a mirarlo de una manera despectiva. Era el menor de los 12 hijos que tuvo José. Jacob y Raquel. José era el menor. Y dice la palabra que su padre le había hecho una túnica de colores porque lo amaba. Era el pequeño. Y lo amaba y tenía con él actitudes que quizás con los demás no los tenía. A veces pasa, ¿verdad?, en las casas donde hay varios hijos, que los hijos grandes dicen de los menores: claro, a nosotros no nos hacía esto, mamá. No, en casa pasa a veces. Se miran, pero dicen: con nosotros no eras tan bueno como con la última. Porque vamos cambiando, nos vamos poniendo más grandes, las actitudes son distintas. Pero José amaba a José de una manera muy especial. Y Dios tenía un plan muy grande con José. Tenía un propósito gigantesco con este hombre. Y José comienza a transitar el camino de ese gran propósito que había en su vida. Un camino lleno, que iba a estar lleno de situaciones. Él no lo sabía. Cuando Dios tiene planes para alguien, planes grandes, promesas grandes, lo que nos hace es como a José. Nos dice: voy a hacer contigo algo tremendo. Y nosotros se nos llena la cara de alegría, el rostro de felicidad. Anotamos sus promesas, las contamos. Dios me dijo que iba a hacer algo poderoso. Lo soñamos, lo hablamos. Lo que no nos cuenta Dios es el camino por el cual nos va a llevar. El camino al propósito de Dios en tu vida es distinto al camino que has visto en otros. Es distinto, es único, es especial. Así le pasó a José. Nunca iba a imaginar todo lo que iba a tener que atravesar por causa del gran propósito que había en él. Lo primero que pasa, sus hermanos lo intentan matar. Dice la palabra que estaban tan llenos de odio que lo manda José a buscarlo a sus hermanos porque no volvían. Y dice la escritura que mientras él va, sus hermanos planean matarlo. Y planean tirarlo a una cisterna. Mientras llega, lo tiran a una cisterna. Porque estaban planeando cómo matarlo. Eso es una cisterna. Estuvimos el año pasado en Israel y vimos una cisterna impresionante. Yo creo que era el doble de alto que eso. Eso es una cisterna vacía, literalmente. Uno piensa que es un pocito, como uno conoce un pozo. Eso es una cisterna muy similar a la que vimos el año pasado allí en Israel, una cisterna vacía. Lo tiran allí mientras planeaban cómo matarlo. Uno de sus hermanos, llamado Rubén, se inventa un plan para salvarle la vida. Le dijo: no lo matemos, hagamos algo. Sí, vamos a deshacernos de él, pero no carguemos con la sangre de nuestro hermano. ¿Y qué hacemos? Vendámoslos como esclavos. Así que allí logra el consenso y logra salvarle la vida. Y es vendido como esclavo.
¿Sabe? Todo lo que atravesó en la vida de José fue por causa de su propósito. Cuando entiendes la parte espiritual de lo que Dios quiere hacer en tu vida, vas a entender el por qué. Y te vas a dar cuenta de lo que quiero ministrarte esta noche. Todo tenía que ver con Él. Todo lo que te pasó, todo lo que has estado viviendo, está unido, está relacionado al propósito de Dios y a la presencia del Espíritu Santo. Mis hermanos, la cisterna tenía que ver con el propósito. Fue vendido como esclavo, también tenía que ver con el propósito. Todo se trataba de Él. En todo estaba la mano de Dios en la vida de José. Aleluya, aleluya, aleluya. De hijo mimado a esclavo. Terrible. ¿Por qué? Por causa de lo que Dios iba a hacer. Como si no fuera poco, es vendido, va a una casa, la dueña, la esposa de su amo se enamora de él, lo acosa, termina en una cárcel, preso. Llegó a la cárcel por causa de su propósito. Mis hermanos, los caminos que tiene el propósito de Dios en tu vida es algo que jamás te lo hubieras podido imaginar. Las etapas por las que el Espíritu, porque créame, aún allí estaba el propósito de Dios poniéndose en marcha en su vida. En todo tiempo se trató de la obra del Espíritu en él. En todo tiempo, un día vas a poder preguntarle a José cuando estemos en las moradas eternas: José, tenía que ver con tu propósito, te lo aseguro. Dios estaba allí con él. Allí en la cárcel también estaba Dios. Era el propósito de Dios cumpliéndose en la vida de este joven soñador. Dale ese aplauso a él. De allí lo tiene que sacar Dios por una obra milagrosa. Pero antes de sacarlo, quiero hablarte de alguien más que, muy similar a José, atravesó procesos dificilísimos en su vida, incomprensibles. Yo quiero que entiendas algo: los procesos que el Espíritu te hace atravesar son tan fuertes. La Biblia habla de David, pero David, cuando era un adolescente y su padre casi con desprecio, he estado estudiando la vida de David y la tarea que le manda a hacer su padre, ir a pastorear un pequeño grupo de sus ovejas lejos. Era un trabajo que lo hacían los empleados, no era un trabajo para uno de sus hijos. Pero yo no sé qué habrá pasado, no sé cuál habrá sido la razón por la que Isaí no amaba demasiado a David, porque lo quería tener entre más lejos posible. Estamos hablando de su padre. Su padre mismo no quería tenerlo cerca. Pero créame, allí también estaba Dios metido en ese trato. Fue menospreciado, fue mandado bien lejos. Era un adolescente y allí, en esa soledad, en esa vida tan inocente que nosotros pensaríamos hoy es una locura, tiene que enfrentar un oso y un león. Un muchacho de 13, 14 años tiene que defender ese pequeño rebaño de un oso y de un león. Cualquiera dice: pastor, qué locura lo que le tocó vivir. No, créame, allí también estaba Dios. Allí también estaba Dios formando un guerrero, formando un hombre valiente. Sí, sus padres tuvieron que ver, pero yo veo la mano del Espíritu Santo formando a un líder que iba a ser puesto en lo más alto.
¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Qué lindo es predicar de las victorias de David. Pero esta etapa fue real, tanto como las victorias. El menosprecio de la familia. Sus hermanos lo aborrecían. Alguien que tiene un propósito grande va a sufrir el menosprecio. Yo no sé, es la obra del Espíritu. Te van a menospreciar. Y dirás quizás, pero ¿por qué? ¿Por qué este se la agarró conmigo? ¿Alguien alguna vez dijo eso? ¿Por qué este se la agarró conmigo? ¿Por qué me desprecia? ¿Por qué me ataca este? ¿Que Dios no lo ve? Y por otro lado dice, Dios si escucharas a Dios te diría, se trata de lo que estoy planeando contigo. Que Dios no ve este oso que es un animal tan grande para ser enfrentado por un adolescente. Que Dios no ve a este muchacho defendiendo a sus ovejitas con este león. Cualquiera podría decir que Dios abandonó a este joven. No, al contrario, lo está preparando. Tiene que ver con el propósito, el abandono, la soledad, el peligro, las noches de miedo, las noches de insomnio. Tiene que ver con lo que Dios quiere hacer contigo. Tiene que huir de un hombre endemoniado que lo quiere matar. Y encima tiene todo el poder para matarlo. Saúl el rey. Refugiarse en una cueva. Diga conmigo, una cueva. ¿Por qué? Yo creo que David se habrá preguntado, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Qué le hice a Saúl? ¿Qué le hice? Lo único que he querido es servirle. Lo único que he querido es ayudarle. Lo único que he hecho es poner lo que tengo a su disposición. ¿Por qué me persigue? ¿Por qué tengo que estar en este hueco? Escondido por mi vida. Mis hermanos, la cueva tenía que ver con el Espíritu también. La cueva tenía que ver. David tenía que estar allí. David tenía que pasar noches allí. David tenía que dormir en el frío. ¿Sabes? Estuvimos en Engadí. Es el lugar donde David se escondía en las cuevas. Es un lugar lleno de montañas y hay cuevas por todos lados. Estuvimos en la cascada de un río que se llama el río de David. Y en el día es un lugar caliente. Y dice la historia que de ese río seguramente David sació su sed. Y allí fuimos y era un día de mucho calor y refrescamos nuestros pies y tomamos agua de allí. Recordando en ese mismo lugar físico, en Engadí, donde David se habrá escondido, y mirábamos las cuevas horribles, lejanas. Y como hay muchas, entre las montañas hay muchas cuevas, Saúl no lo podía encontrar. David escondido. Ese lugar es de noche una heladera. Es terrible. Muerto de frío, seguramente escondido allí por las noches, con mucho calor en el día. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué esta cueva que me rodea? Esto no tiene nada que ver con Dios. Sí, mis hermanos, tiene que ver con lo que va a venir. Tiene que ver con lo alto que Dios te quiere llevar. Las cuevas también son parte
parte del proceso de Dios para tu vida. Aleluya, aleluya. Sí, David, la cueva se trata de él. La cueva se trata de él. Aleluya. Cuando Jeremías me ayudó a hacer el video, claro, ahora tiene hasta asfalto la cueva. La cueva nuestra, en la casa está igual como nosotros vivimos. El video que le mostramos al comienzo, pero ya está hasta asfaltado. En ese tiempo era todo barro. Pero bendita cueva, bendita cueva. Porque donde Dios nos ha llevado y donde nos está llevando, no puedo dejar de recordarle el olor a humedad. Mis hijos mayores tenían una habitación que tenía las 4 paredes. De las 4, 3 estaban verdes, de humedad. Verde. No sé, estaba tan mal hecha la casa que en todo el invierno era constantemente humedad. Y cuando llovía el piso se llenaba de 3 centímetros de agua. Y nunca se enfermaban. Amorina, con mucha preocupación, lloraba porque se criaron en esa pobreza y en esa humedad. Y decía, es muy peligroso. Duermen todas las noches en ese ambiente de humedad constante. Hoy yo estoy seguro que esa cueva tenía que ver con él. Era la preparación. Se impregnaron los olores a humedad. Se impregnaron las ropas húmedas, porque no había manera de sacar esa humedad de las ropas. Se impregnaron para que no olvidemos el día de la bendición que fue necesaria pasar la cueva. Se trata de él. Tu cueva también se trata de él. Él también está allí. Es una preparación, es una etapa de preparación de parte del Espíritu. Aleluya. Vamos a dar ese aplauso. Aleluya. David, ¿qué más recuerda de tu proceso? El desierto. Diga conmigo, el desierto. David pasa por el desierto 2 veces. La primera, su comienzo fue desierto. Desierto. Huía de Saúl al desierto. Y algo pasa en la mitad de su vida que tiene que volver al desierto. En los días de Absalón, la rebelión de Absalón con él, solo sus seguidores más cercanos, sus valientes, lo acompañan en ese duro momento otra vez al desierto. El desierto fue parte de su vida. A la gente que tiene un propósito, un llamado, mis hermanos, estas son estaciones inevitables. Pero quiero decirte hoy que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en la vida de los que tienen un propósito que cumplir en su vida, un llamado. Y la buena noticia que tengo para compartir es que tanto como a José, la cárcel, la esclavitud, la cisterna, tanto como a David, el oso, el león, la cueva, el desierto, eran una preparación, era un tiempo, era una formación, porque había un día planeado para ellos en el cual serían levantados en un abrir y cerrar de ojos, serían levantados. ¿Sabe? La Biblia dice que un día Faraón le dijo a José: tú gobernarás mi casa y serás segundo después de mí. Faraón
Dice Génesis 41, verso 42. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. El nombre Safnat Panea tiene dos significados. En egipcio significa el que va a preservar la vida. Y en hebreo significa llamado a revelar misterios. Yo creo que en esas dos cosas estaba el llamado de José. Dios lo iba a usar, el propósito de José. Dios lo iba a usar para preservar vida. Él se convirtió, como Dios se lo mostró 13 años antes, Él se convirtió en un canal para preservar vidas. Por eso tenía que ser procesado por tantas cosas difíciles. Y Él se iba a convertir en alguien que iba a mostrar los secretos del reino. Mis hermanos, así es el reino. Así es el reino. Yo no sé en qué etapa de tu vida estás. Quizás estás luchando contra el oso o el león. Quizás estás batallando contra los que te odian, te aborrecen y estás allí en angustia. Estos años he estado pasando. Peleé con el oso, peleé con el león, pasé por mis desiertos, pasé por mis cárceles, sufrí el menosprecio, el maltrato, pero hoy puedo decirte, se trató de Él. Siempre, siempre, siempre se trató del Espíritu Santo. Y tengo una buena noticia para darles. En la palabra que me dio el Espíritu, llega el momento de ser levantados a una realidad poderosa. Aleluya. Llega el momento de ser levantados. Aleluya. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Quizás esta noche estás pasando por una situación de menosprecio, de batallas muy difíciles en tu vida, de crisis, de desierto, de soledad, de cárcel. ¿Quién puede creer que de la cárcel va a ser levantado a gobernar? Pero así lo hizo Dios en un día. Un día. En un día Dios puede cambiar de un instante a otro las realidades que te rodean. Un día José se levantó y seguía en la cárcel. Al otro día se levantó y era el segundo del faraón. Era el segundo en una nación. Dios puede cambiar tus realidades en un día. Y esa es la palabra que tengo para compartirte. Lo que has estado atravesando estos años se va a terminar de un día para el otro. De un día para el otro. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encontramos ahí.